Ahí está, amén. La gloria del Señor, amén. Qué rico ver a Felipe bien, hermano. Sabe que el video me traía algunos recuerdos cuando íbamos a algunos campamentos, cuando íbamos a algunos eh, campamentos de invierno, campamentos de verano, y Felipe, salíamos de acá de la iglesia y a los 5 minutos estaba vomitando, porque supuestamente él no podía viajar ni en bus, ni en nada, se nos ponía a vomitar. A nadie le gusta irse con Felipe, de partida. O sea, viaje que había, a Felipe lo dejábamos aparte porque le gustaba vomitar en los caminos. Y sabe qué, hermano, para él, y esto es en serio, esto no es broma, para él esa era su guerra. Él me lo dijo cuando estuvo tomando desayuno en mi casa. Me dijo, estoy tan nervioso por el viaje porque son 28 horas en vuelo y yo 1 hora y me mareo. Y sabe que, hermano, Dios lo ha sostenido. Y el mismo que Dios que está con Felipe allá en Japón, está con nosotros hoy en día. Amén. Así que ¿cuánto le dan un aplauso al Señor esta noche? Y voy a tratar de ser bien preciso. Cuando el pastor me dijo que tenía que predicar sobre la Santa Cena, la verdad que dije amén, pero después como que me arrepentí de decir amén. Porque es un tema súper difícil y no sabía muy bien cómo abordarlo. Y ¿sabes qué? Estuve toda la semana, desde el miércoles para adelante, preguntándome, Dios, ¿qué quieres que hable? Porque no soy yo el que habla, sino que es el Señor. Y le decía, Padre, ¿sabes qué? Hasta ayer estábamos en pelea con el Señor, Señor, pero ya, pues, ¿pero qué? Por favor, dame una respuesta. Trataba de orar, me acostaba orando, me quedaba dormido orando, todo orando porque no entendía cuál era el propósito de Dios para esta noche. Y ¿sabes qué? El Señor hoy, en la madrugada, tuve un sueño. Y ese sueño no fue un sueño profético, no fue nada de eso, fue un recuerdo. Un recuerdo que tuve de niñez. Y el Señor, a través de ese sueño, me dijo, esto es lo que quiero que hables hoy. Y sabe que, hermano, no es un sueño o no es un recuerdo agradable. Es un recuerdo que tengo desde cuando iba en la enseñanza básica, a la enseñanza media. Resulta que yo me fui a estudiar a un colegio que se llama Liceo Nacional de Maipú y tenía que levantarme muy temprano para ir y llegar a la hora del colegio. Casi nunca llegaba a la hora, la verdad. Y sabe que, hermano, a mí me cargaba ir a ese colegio. Yo tengo muy malos recuerdos de ese colegio, porque sufrí mucho en ese colegio. Me hacían bullying, me pegaban, me molestaban por mi condición. Aquí también me hacen bullying, pero ya, gracias al Señor, ya lo soporto. En ese tiempo, hermano, me afectaba mucho. Tenía, me acuerdo, 12, 14 años desde que empecé. Y mi mamá siempre me decía, pero ¿por qué, José, no te gusta ir a ese colegio? Y mi mamá no sabía lo que yo estaba pasando, mi papá tampoco sabía lo que yo estaba pasando. Pero en mi corazón yo pasaba dolor. Cada domingo era insoportable, porque el día lunes yo sabía que mis compañeros me iban a molestar, iban a violentarme. Y en ese tiempo, cuando yo estudiaba, no había esto que ahora del bullying y uno acusa. Yo muchas veces hablé con los profesores, pero ¿sabe qué, hermano? Los profesores hacían oídos sordos. Yo sé que quizás hoy en día ahora el tema está, digamos, más en las redes sociales, en las noticias, pero en ese tiempo no era así. ¿Y sabe qué, hermano? El Señor me dijo, de eso quiero que hables hoy. Y usted se preguntará, ¿qué tiene que ver eso? Del perdón. Y después le voy a contar por qué. Porque eso que a mí me marcó también fue algo que me hizo cambiar mi vida por completo. Quiero que busque ahí en su Biblia Mateo capítulo 18 de los versos 21 al 35. Y una vez encontrándola le pido que se ponga de pie para que leamos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? No te digo que hasta 7 veces, sino
hasta 77 veces. En otra versión, Reina Valera dice 70 veces 7. Le contestó Jesús: por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con su siervo. Al comenzar a hacerlo, ponga atención a esta palabra, al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir aquel siervo, y esto es lo interesante de la historia, miren, están dándose cuenta que hay un siervo que es cierto, le debía miles de monedas de oro a un amo, y él lo perdona. Y mire lo que pasa a continuación. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Antes eran 1000, él debía 1000, pero a él le debían 100. Le agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, lo mismo que había dicho él. Le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Dígale, él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron todo lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó a llamar al siervo malvado, le increpó: te perdoné toda aquella deuda porque mí lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también, ahí está hablando Jesús, así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Padre Celestial, Señor, gracias, Señor, por esta palabra, Señor, porque sé, Señor Jesús, que tú hablarás por medio de mí, Señor Jesús, porque sé, Señor, que tienes tú la porción correcta, Padre Celestial, de tu palabra, que nos hará entender lo que tú, Señor, me entregaste, Señor Jesús. Desde ya, Señor, rompemos toda cadena del enemigo, Señor Jesús, toda mentira del enemigo, Señor, todo espíritu de distracciones, Señor Jesús, todo espíritu, Señor, quizás, Señor, de enojo, Padre Celestial, y recibimos tu santa palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Un poquito el contexto histórico, esta historia pasa después, ¿cierto?, de la parábola de la oveja perdida. Entonces, y después de eso, pasa sobre cómo podrían tratarse los unos a los otros. Es cuando Jesús y Pedro le empieza preguntando a Jesús: ¿cuántas veces tengo que perdonar? En la tradición judía, ellos perdonaban, ¿alguien sabe cuánto perdonaban? ¿Qué decía la ley judía? Ellos tenían que perdonar 3 veces. 3 veces. Pedro aquí le dice: tendré que perdonar 7, como ya pensaba que 7 era mucho. Pero ¿qué le dice Jesús? ¿Cuántas veces tiene que perdonar? 70 veces 7 o 77 veces, ¿cierto? Como dice esta versión. Pero ¿qué significa eso, hermano? ¿Qué significa? ¿Que nosotros nos vamos a poner a contar lo que tenemos que perdonar? No. El Señor nos manda que tenemos que perdonar siempre. Esa es algo muy importante. ¿Y por qué? ¿Sabe por qué, hermano? Porque el perdón no solamente es una reacción, una actitud de nosotros, sino que el perdón contrae a nuestras vidas muchas cosas malas. Muchas cosas. Uno, por falta de perdón, va adquiriendo cosas malas, que más adelante vamos a ver. Y sabe que, hermano,
sin quererlo, ¿por qué empecé con tanto un testimonio y lo que el Señor me entregó? Porque yo me fui llenando de esas cosas malas. Yo no quería ir al colegio, como dice la canción, porque me molestaban, porque me hacían bullying, porque me violentaban, etcétera, etcétera. Pero ¿sabe qué, hermano? Después saliendo del colegio, ni siquiera mis papás son testigos, ni siquiera quise ir a la graduación, no me interesaba. Había tenido muy malos recuerdos. Y ¿sabe qué, hermano? Llegó el momento que yo me encontré hace pocos años atrás, hace 4 años atrás, con una de las personas que era uno de los artífices de que me trataban mal. Muchas gracias, pastor. ¿No hay bebida? ¿Sí? ¿Hay bebida? A ver, vamos a probar. Gracias, pastor. Gracias. Se me fue la onda, pastor. Estoy igual que usted. Ya, ahora sí, vamos a retomar. Entonces, hermano, me encontré con esa persona. Y ¿sabe qué, hermano? Me vinieron todos esos recuerdos a la cabeza cuando me encontré con esa persona. Y el Señor me confrontó. Porque cuando hay algo malo en ti, o cuando hay alguna necesidad en ti, el Espíritu Santo te confronta y te dice que para que el Señor te pueda utilizar y pueda cumplir los propósitos que hay en ti, tú tienes que sacar eso que tienes dentro. Y el Señor en ese momento me dijo, ahí está, pégale. No, mentira, no me dijo eso. Y el Señor en ese momento me dijo, habla con él. Y ¿sabe qué? Me acerqué a él, conversamos, no me molestó, porque yo estaba flaco en ese tiempo, así que no tenía cómo molestarme. De hecho, su reacción fue como que igual yo quería acercarme a él, la verdad, porque allá, pues, ¿qué pasa con el gordito? Ahí estaba flaco. Y me acuerdo que este chico me pidió perdón. Me dijo, yo te hice mucho daño, pero te quiero pedir perdón. Y ¿sabe qué, hermano? Eso gatilló tan fuerte en mí, que ahí todo lo que el enemigo había puesto en mí fue echado fuera. Y desde ahí cambió mi vida, no por estar flaco en ese momento, sino en esas palabras de esa persona que Dios utilizó para sacarme toda la amargura que yo tenía en mi corazón. Y ahora no me importa ser gordito, soy feliz. Hay algún ahí por ahí que no le gusta mucho, pero ¿sabe qué, hermano? La importancia del perdón es esencial en nuestra vida. Tanto si te han hecho daño o si tú has hecho daño. Porque si tú te arrepientes y le pides a ese hermano perdón, no solamente estás rompiendo una barrera tuya, sino que estás rompiendo la barrera de esa persona a la cual le estás pidiendo perdón. Y eso pasó conmigo. Una persona inconversa me pidió perdón por las males que me había hecho. Y sabe que, hermano, esa actitud cambió en mí y me hizo libre. Me hizo libre de todo temor, me hizo libre de todo miedo, me hizo libre de toda vergüenza. Y ahora no me importa ser gordito, ahora adoro al Rey de Reyes tal como soy. Y como le decía, hermano, cuando uno no experimenta el perdón, se va llenando de cosas. Y se va llenando, hermano, de ira. Se va llenando de rencor. Se va llenando de un espíritu depresivo. Y se va llenando también de amargura. Para el siervo el no perdonar, habiendo sido perdonado por su amo, le significó en la historia que lo encarcelaran y que lo torturaran. La palabra del Señor lo dice así. El no perdón te puede significar a ti un encarcelamiento espiritual. ¿Cuántos dicen amén a eso? Al ti no perdonar te puede traer una depresión espiritual. Te puede hacer, si tú no perdonas a tu hermano, te puede traer consecuencias para tu vida espiritual. Te puede traer consecuencias para tu vida física, hermano. ¿Sabe que el Señor me ministraba en esta palabra y me decía, muchos
muchas personas del Templo de la Hermosa no han perdonado. No han perdonado verdaderamente. Y el Señor me ministraba y me decía, y ese perdón, esa falta de perdón, trae consigo muchas cosas, entre ellas enfermedades físicas. ¿Sabe qué, hermano? Estaba buscando cuando el Señor me dijo esto, y según un estudio, me puse a averiguar obviamente, porque soy un gordito estudioso, pero dice, según un estudio de investigadores de la Universidad de Wisconsin y de la Universidad Rockefeller en Nueva York, comprobaron lo siguiente: la ira, el resentimiento y la amargura son cánceres que corroen nuestra alma y nuestra vitalidad. Miren lo que, ya no, son cristianos. Y llegaron a la conclusión que la falta de perdón produce todas esas cosas. Pero que el perdón en las personas produce efectos curativos muy profundos. No solo en lo emocional, sino también en lo físico. Wow. Y el Señor me ministraba, hermano, en ese momento y me decía, le falta el perdón. Yo no sé por qué proceso tú estás pasando ahora. No sé quién te hizo daño, porque son cosas tan íntimas, hermano. No sé cómo tú te sentiste quizás con una persona, o cómo te sentiste pasado a llevar. Yo esto ni siquiera se lo conté a mis padres sobre mi testimonio con ese compañero. Lo vengo diciendo ahora porque el Señor me lo recordó. Y yo no sé lo que tú estás pasando. No sé si tienes esa falta de perdón con un hermano. Si tienes esa falta de perdón con tu padre que te abandonó, con tu madre que te golpeaba, con tus hijos que te violentaban, con tus vecinos que te trataban mal, con tus hermanos que te despreciaron, no lo sé, con ese jefe que abusa, yo no lo sé. Pero ¿sabes qué? Lo que sí sé, que el Espíritu Santo hoy en día se quiere llevar toda esa amargura, toda esa ira, toda esa depresión, y quiere que tú aprendas a perdonar. Hermanos, el perdón es esencial. Y es esencial cuando nosotros pensamos que vamos a compartir la mesa del Señor. Porque sin perdón, hermano, no hay libertad de espíritu. Cuando nosotros, dice la palabra del Señor, que todo lo atado acá en la tierra es atado también en el cielo. No sé si lo has sentido así, pero yo también a veces me he sentido atado con algún hermano y he tenido que ir y pedirle perdón, aunque yo no tenga la culpa. Pero eso a mí me trae libertad y puedo levantar mis manos a lo alto con libertad. Puedo dar gracias al Señor por lo que está haciendo en mi vida. Por eso, hermano, el llamado de esta noche, lo que te quiere decir el Señor es que aprendas a perdonar. Porque en el perdón está la ganancia, en el perdón hay salvación, en el perdón hay libertad y en el perdón está también el propósito que Dios tiene para tu vida. Me recordaba un tiempo atrás y ven papá, ven un poquito, te voy a utilizar. Así como usted en los campamentos siempre me saca que con las manitos, ahora me voy a vengar. Siempre mi papá siempre en los campamentos me saca como ejemplo por las manitos y me hace burla. Para que usted sepa, si no solamente el bullying lo recibí allá, también lo recibo acá. Pero ahora como estoy con el Señor, me da lo mismo, ¿ya? Pero a este hombre que ven acá, gran parte de mi vida, y mire, me duele decirlo, gran parte de mi vida le guardé mucho rencor. Y había mucho dolor en mi corazón. Porque sentí una lejanía con él. Porque siempre sentí que él le daba todo a mi hermano. Y para mí era un no. Pero lo aprendí a perdonar. Y ahora somos amigos los dos. Y el Señor hizo eso. Y sabe que, hermano, si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Anda a sentarte nomás, gracias.
Pero si el Señor lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo, porque no hay ninguna cadena que el Espíritu Santo y Jesucristo puedan romper, porque no existe en el mundo alguna patraña de Satanás que Dios no pueda destruir. Imagínese, hermano, la división en mi familia. Cuando yo tenía ese rencor con mi papá, mi mamá lo sabe, yo muchas veces se lo dije. Y más encima, cuando uno tiene rencor, siempre llegan las personas que te cultivan ese rencor. Oye, sí, yo me he dado cuenta que tu papá hace diferencia. Oye, ¿viste lo que le compró a tu hermano y a ti no? Y eso pasa. Pero sabe que, hermano, el Señor es bueno. Y el Señor quiere hacer cosas grandes esta noche. No sé si tú lo sientes, pero yo puedo sentir el Espíritu Santo que está en este lugar. ¿Dónde está Felipe? Felipe Santander. Ahí está, no lo veía. El Señor quiere hacer una cosa maravillosa, hermano. Una iglesia unida, una iglesia sin rencor, una iglesia que ama, que se ama, que los integrantes de la otra que aman, cada integrante se ama, que aman a su siervo, aunque su siervo sea así o así. No estoy diciendo nada malo suyo, pastor, pero que se ama. Es una iglesia poderosa. Y una iglesia con falta de perdón es una iglesia que va derecha al fracaso. Y no estoy hablando de un fracaso de números, estoy hablando de un fracaso espiritual. ¿Sabe qué, hermano? Cierre sus ojos ahí y reflexione. Si hay alguien en este lugar, o quizás si hay alguien que a tu vida ha causado daño y no está en este lugar, primero ora por él y perdónalo. Aunque tú no tengas nada que perdonar, pero perdónalo. El Señor está rompiendo cadenas en este momento. Oh, Padre Celestial, Señor Jesús, trae libertad a tu pueblo, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, recuerda esos momentos. Recuerda esos momentos que el Señor Jesús murió por ti y te perdonó por todos tus pecados. Así debemos perdonar nosotros, con amor. La palabra lo dice. Tenemos que perdonar 70 veces 7. Y quizás ahí, ahora tú estás pensando en esa persona que te hizo daño. Ora por él. Y si el Espíritu de Dios te está moviendo, anda donde esa persona y pídele perdón, porque esta noche el Señor va a romper las cadenas que tiene atadas a este pueblo. Falta de perdón. El Señor me lo decía, la falta de perdón. Quizá, mira, es tan básico. Quizá tú tienes algo contra tu padre, como yo por muchos años lo tuve, y eso me estancó. Y yo aprendí a amar a mi padre tal como es. Y eso nos puede traer libertad, iglesia. Eso nos va a traer libertad. Y mire, para que usted pueda entender, el perdón trae libertad. El perdón trae sanidad. ¿Puede entender eso? O sea que alguna enfermedad que usted está pasando, que está viviendo, puede ser por falta de perdón, puede ser por depresión. Pero en esta noche el Señor se quiere llevar todas tus cargas, quiere romper todas esas cadenas, quiere romper todas esas cosas que el enemigo ha puesto en tu cabeza y ha puesto en tu corazón y han hecho morada. El perdón trae crecimiento espiritual. No sé si pueden decir amén a eso. El perdón trae bendición. El perdón trae paz. El perdón trae liberación. Se están rompiendo cadenas en esta noche. Y miren lo que dice lo último. El poder nos mantiene
alineados al propósito de Dios. Voy a partir por casa. Les quiero decir a todos ustedes que si alguna vez, alguna actitud, alguna palabra, alguna mirada mía hacia ustedes, hacia mis líderes, hacia los demás hermanos, causó algún dolor, le pido perdón. Le pido perdón y pido también al Señor que se sea llevando toda esa carga de usted. ¿Sabe que, hermano, corazones están siendo tocados en este momento? Ponte de pie. Ponte de pie, hermano, ponte de pie. Si me pueden ayudar los músicos. Y le voy a pedir a los hermanos diáconos. Papá, los dos vengan para acá. Hermano Jaime, hermano Luis Molina. Hermano José Estrada, ¿dónde está? Aquí está. Miren, quédese ahí usted, cierra sus ojos. Vamos a orar por la iglesia. Diríjanse a cualquier hermano, hay libertad. Libertad de espíritu para que el Señor sea moviendo en este lugar. Vaya ahí donde